Dios omnipotente. Todo lo puede, así es que nosotros no, nada más nos toca más que creer. Amén. Muchísimas gracias otra vez. Ya estamos acá los de la clase del bautismo. Hoy me han mandado mensaje el grupo que falta porque la mayoría están trabajando hoy. Tienen diferentes horarios de trabajo, algunas de las damas que entran y les ha tocado trabajar. Piden disculpas, nosotros les vamos a estar mandando la grabación. Así es que los versículos que ya les habíamos mandado están en el grupo. Como lo tienen marcado, espero que lo tengan marcado el grupo porque vamos a estar leyendo todos los que estamos aquí para ir avanzando. Así que ustedes ya saben, lo tienen marcado y aunque digan los nombres ahí de las personas que no están, vamos a estarlo leyendo todos los demás. Amén. Así es que sin más preámbulo le vamos a estar entregando al ministro. Ministro, adelante. Que Dios te bendiga y gracias. Dios le bendiga a todos. La verdad que es una bendición venir todas las semanas a traer palabra del Señor. Conocer a Cristo es la bendición más grande que un hombre puede tener, o una mujer. Cuando hablo de hombre me refiero al ser humano. Y es conocerlo íntimamente, es llevarlo en tu corazón. Una vez que tú lo encuentras, mire, no hay paso atrás, porque ya nada más lo miramos a Él. Ya lo predicamos a Él, ya hablamos con Él y todo lo hacemos por Él. No importa lo que pase, ya nada en este mundo le atrae como le atrae Cristo. Y qué bueno, hoy entramos a la lección número 3 de 10 lecciones del bautismo cristiano. Y el tiempo vuela, hermanos y hermanas, el tiempo vuela, se va rápido. Y usted despierta y wow, se va un mes, 2 meses, viene la Navidad, se ve el año, otro año y es como dicen las escrituras que en los últimos tiempos el tiempo se disipará tan rápido que ni notaremos los cambios de estaciones. Y eso es lo que está pasando hoy en día. El tiempo está volando prácticamente. Hoy entramos a la lección 3 y esta lección es súper importante porque, bueno, como todas las lecciones, mientras más nos entramos a la palabra, más escudriñamos, más aprendemos de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy esta lección se trata del bautismo y la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué tan seguro está nuestra salvación con Cristo? ¿Verdad que sí? Hemos considerado hasta ahora el propósito del bautismo, la forma en que Dios salva al pecador arrepentido. Y en esta lección vamos a mirar, ¿es posible que un cristiano pierda su salvación? ¿Qué ocurre cuando pecamos? Y errores comunes con respecto al bautismo. 3 temas súper importantes que vamos a tratar de desglosarlo en esta hora, o menos. La primera ¿es posible que un cristiano pierda su salvación? Esta pregunta es seria, sumamente seria, porque hay muchos debates en las redes entre pastores y predicadores y teólogos con referencia a que si la salvación se pierde o no. ¿Cuán segura es nuestra salvación? ¿Cuán segura es nuestra salvación? Es una pregunta que nos hacemos, ¿verdad que sí? Porque estamos en esto sirviendo a Cristo y caminando con Cristo, que no es fácil. Es un camino pedregoso, es un camino lleno de maldad, lleno de oscuridad. Pero el Señor en su promesa dice que Él, entre en medio de este desierto, Él estará con nosotros. Y eso es lo que me alienta a mí, ¿verdad que sí? Cuando caminamos en este desierto y creemos que estamos solos, pero no estamos solos, Él está ahí siempre. Si nuestra salvación dependiera en alguna manera de nuestro comportamiento, nunca podríamos tener la certeza de ir al cielo. Nunca. Somos pecadores.
Nuestro cuerpo está lleno de pecado. Desde que Adán pecó en el jardín del Edén, estamos llenos de pecado. Y no sabemos, o no sabríamos, yo diría, si estamos viviendo una vida suficiente, fiel al Señor, para tener la garantía de salvación. Por otra parte, tendríamos la posibilidad de perdernos eternamente si caemos en un pecado momento antes de morir, que no tengamos el chance de arrepentirnos, ¿verdad que sí? Y ese es el Señor que hasta en el último segundo que usted se arrepienta, pero se arrepienta de corazón, el Señor puede salvarlo, porque Él es el único que salva. Bueno, pues, nuestra salvación no depende de nuestro comportamiento, no depende, sino de la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De esa depende. Ahora vamos a reflexionar sobre algunas escrituras aquí y vamos a ir leyendo capítulo, versículos por versículos para que podamos desglosar con referencia así perdemos la salvación y cómo y dónde y cuándo depende de nuestra salvación. Y el primer versículo que vamos a leer, lo vamos a leer en Juan 3:36. ¿Quién tiene Juan 3:36? Yo lo tengo. Yo tengo, gloria a Dios. Amén. A ver, va. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Amén. Es importante ver ese capítulo, ese versículo, como se divide en dos. Tiene una primera parte y una segunda parte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Yo creo en Jesucristo, yo tengo vida eterna. Pero entonces en la segunda parte hay una advertencia. Pero, dice el Señor, el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Wow. Eso no dice mucho ahí, ese versículo. Cree en mí y yo te salvo. Ahora, ten cuidado, porque si no cree, permanecerá bajo el castigo de Dios. Uf. Esto es para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, que somos salvos por siempre, que una vez que Jesucristo hizo lo que hizo en la cruz, ya somos salvos. Pero aquí el Señor nos dice en Juan 3:36, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida. Jesucristo dijo en Juan 5:24. ¿Quién tiene Juan 5:24? Yo lo tengo. Amén. Ya, gracias. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre, el mismo Señor Jesucristo está hablando ahí, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, más pasado de muerte a vida. Wow. Filipenses 1:21 dice, porque para mí es el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo aquí destaca que la vida en Cristo es una fuente de alegría y propósito. Y que incluso la muerte puede ser vista como una ganancia al estar en la presencia del Señor. ¿Verdad que sí? Es por tal razón aquí por la cual nosotros debemos de escudriñar la palabra, de leer la palabra, de grabárnosla en el corazón, porque en ella emana la vida. De ella emana la vida. Es el manual que nos dejó el Señor Jesucristo, que nos dejó Dios. Es como un manual de cualquier otra cosa. Si usted va a volar un avión, usted necesita un manual.
Si usted es un general de la guerra, usted necesita un manual para usted llevar su ejército. Todo en la vida. Este es el manual de la vida que tenemos nosotros aquí. Escudriñar la palabra, porque de ella mana la vida. La promesa aquí es para todos, sin excepción. La promesa es para el pecador, para el impío, para el cristiano, para el que cree, para el que no cree. Es para todos. Muchos dicen ahí, bueno, aquellos que fueron inscritos en el libro de la vida. Todos fuimos inscritos en el libro de la vida. Esa promesa es para todos. Ahora, como dice Juan 3:36, pero, aquel que no cree irá a condenación. Eso es importante que analicemos con referencia a nuestra salvación. Muy importante. Si piensas que tu salvación es, vamos a pensar que tu salvación de esta forma. ¿Quién puede anular lo que Dios ha decretado? ¿Quién de nosotros puede anular lo que Dios ha hecho? ¿Quién puede añadir o disminuir la perfección de la obra del Señor Jesús en la cruz? ¿Quién puede? ¿Quién puede hallar deuda donde todo ha sido pago? Todo ha sido pagado. ¿Verdad que sí? La obra del Señor Jesucristo es perfecta y la hizo por nosotros. Ahí no hay falla. La salvación del creyente es tan segura que parece increíble que lo sea. Porque cuando hablamos de la obra del Señor fue perfecta. Ahí no hubo ningún error. Y es cierto que no la merecemos. Como pecadores que somos, no la merecemos. Pero Dios sabía que si la salvación dependiera solamente de la fidelidad del creyente, seguramente ninguno la obtendríamos. Ninguno. Como pecador, no. La salvación es un plan entre dos. Recuerden esto siempre. Es un plan entre dos. Y hay uno que cumplió su parte para siempre. Y este es el Señor Jesucristo. Su parte fue para siempre. En esa palabra que él dijo en la cruz, dijo, consumado es. Terminado. He vencido a la muerte. Ese pacto entre usted y Jesucristo fue completo por él ahí. Sin duda. Ahora esto es entre dos. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte como él la cumplió. Y es por tal razón por la cual se nos dice, se nos dio libre albedrío de escoger. Dice las escrituras que él nos hizo un poco menor que los ángeles, pero nos dio algo que los ángeles no tienen. Libre albedrío a escoger, a caminar para la vida o a caminar para la muerte. Está de parte de nosotros. La opción de él está terminada. Él terminó lo de él. Él murió en la cruz por nosotros. Venció la muerte. Solo tenemos que completar nuestra parte. Y vamos a ver el por qué yo digo que esto es entre dos. Y vamos a verlo bíblicamente, versículo por versículo, para que nos podamos enfocar en esa sesión. Él cumplió su parte, ahora nos toca a nosotros. Vamos a comenzar por Génesis, para que usted vea que en el comienzo del tiempo, el primer libro de la Biblia, no habla de eso. Génesis 2, del 16 al 17. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Yo lo tengo. No, es verdad. Sí, Ramona, le toca a Stephanie ese. Ay, que hay dos Génesis. Perdón, mi hermana. Está bien. Estoy emocionada que es Dios. Génesis 2, 16 al 17.
Ok. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Desde Génesis, el Señor le dio a su pueblo el libre albedrío de coger la muerte o la vida. De todo árbol comerá, pero del árbol de la ciencia del no comerá. Pero no le está prohibiendo, eso no es una prohibición. Le está advirtiendo el Señor ahí a Adán, mira, tiene vida conmigo, pero ahí está el pecado, no lo toque. El Señor nos advierte todos los días nosotros, no camine por ahí porque te vas a caer. Somos tan testarudos algunas veces que seguimos caminando cuando el Señor nos dice no camine. No obedecemos al Espíritu Santo, aquel que nos guía, aquel que no abre el camino, no ilumina, no habla, es esa tercera persona de la deidad. Él está ahí siempre, solo tenemos que escucharla. En las Escrituras el Señor menciona tantas veces, el que quiera escuchar mi palabra, que escuche. Yo estoy ahí hablándole. Desde el principio nos dio libre albedrío a escoger. ¿Quieres tú escoger para venir conmigo o no? Recuerdo cuando hubo esa rebeldía contra Moisés en el desierto. Moisés se plantó entre el medio, dijo, los que estén del lado de Jehová vengan a mi derecha. Y los que no vayan a la izquierda. No todos fueron a la derecha, no todos, porque tenían el libre albedrío de escoger. Eso mismo tenemos nosotros hoy. Podemos escoger para dónde queremos ir. Desde un principio en Génesis nos dijo. Entonces la salvación depende no solamente de Él. Él cumplió su parte, como Él ha hecho siempre. Y todavía sigue instruyéndonos nosotros que cumplamos la parte de nosotros. Vamos a leer la próxima escritura. Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19 le toca a Catherine, ella no está. Si alguna otra hermana lo tiene, me dicen, si no, yo lo leo. Bueno, yo puedo leer si quiere. Adelante, hermana, léalo. Ok, gracias. Ok, la palabra se habla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los cielos y a la tierra llamo por testigo, hay contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Aleluya. Ese versículo es poderoso, es tan claro. El Señor no habla tan claro. Escoge tú, te he puesto a ti entre el medio de la vida y la muerte. Tú escoge, dices el Señor. Yo hice mi parte, ahora tú escoge para dónde quieres ir tú. Mire, la decisión de nosotros tiene tanto poder, no solamente en nosotros, pero su descendencia, porque el Señor lo dice, para que viva tú y tu descendencia. Si tú escoges la vida, tú escoges la luz. ¿Y qué tú extraes a tu casa? Luz. Y a través de ti se van a salvar mucho, mucho, porque tú andas en luz. Ahora, si tú escoges la oscuridad, eso vas a traer a tu casa, oscuridad. Entonces, aquel que esté al lado tuyo va a tener menos chance de salvarse. Es por eso que el Señor dice que nosotros somos luz, somos la sal de la tierra. Ahí nos está dando la alternativa para escoger. Y dice ahí que puso al cielo y la tierra por testigo. Porque eso es lo bueno del Señor. Siendo el rey de todo, el creador de todo, todavía Él pone testigo. Como quien dice, tengo testigo que te puse entre el medio de la vida y la muerte. Escoge tú para dónde quieres caminar. Y estamos hablando de libros
del Antiguo Testamento. No, todavía no hemos llegado al Nuevo Testamento, a la gracia. Y el Señor desde ese tiempo nos está poniendo entre la vida y la muerte y nos está dando la alternativa para nosotros escoger. Todavía Jesucristo no había venido a la tierra. Todavía no se había consumado su muerte. Pero él sabía ya que nosotros somos tan testarudos que íbamos a coger el camino equivocado. Y por eso tenía el plan sagrado de nuestro Señor Jesucristo a venir todavía. Wow. Vamos a leer Josué 24:15. Josué 24:15 le toca a la hermana Glenis, pero ella no puede leer. Está aquí, pero no puede leer. Si nadie lo tiene, yo lo puedo. Yo lo tengo también, si quieren. Adelante. Amén. ¿O usted quiere leerlo, hermana? Como usted No, quiera. siga. Dele, hermana. Ok, amén. Gracias, hermana. Dice la palabra del Señor en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo Amén. escogí servir a Jehová. Ahí el Señor nos dice en Josué otra vez, escogeos. ¿Para dónde tú quieres ir? ¿Quieres servir a los dioses o me quieres servir a mí? Ahí no es un mandato. El Señor no está diciendo, sírveme a mí. Dios, No, 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 no. eliges. Está dando la alternativa, el choice. ¿A quién tú quieres servir? Entonces, si yo escojo no servirle a Jehová, ¿voy a ser salvo? Claro que no, porque esto es entre dos. Esto es entre él y yo. Ahora, él me da instrucciones, me enseña, me promete, me dice, mira, mi hijo, esto es lo que yo te voy a dar. Esto es lo que yo tengo preparado para ti, como le dijo él antes de irse a los discípulos. Si no me voy, no puedo enviar al Espíritu Santo. Ahora me voy a preparar casitas para ustedes. Amén. Porque él dice que donde él esté con el Padre, él quiere que nosotros también estemos con él. Dios es tan bueno, tan misericordioso. Jesucristo es un caballero. Ese Dios a quien nosotros le servimos, hermano, todavía no conocemos nosotros un 10% de él, de tan maravilloso que él. Y día tras día pecamos. Es por tal razón por la cual debemos de pedir perdón todos los días. Señor, perdóname. Te amo, Jesucristo. Te quiero seguir para toda la vida. Porque todo eso no es un juego. Lo que está en juego aquí es la vida eterna. Y sin mencionar la vida eterna en los 1000 años con Cristo, lleno de felicidad, brincando, como dice el profeta Isaías, brincando como cabritos, lleno de felicidad, con un cuerpo vivificado, sin dolor, sin enfermedad, lleno de sonrisa. Es bello lo que viene para aquel que se mantiene fiel a la palabra. Todo esto sucedió, hermano, todo esto antes que el maestro fuera a la cruz. Estamos hablando del Antiguo Testamento todavía, cuando Dios guiaba a su pueblo, que el pueblo rebelde, y con todo eso él lo ha amado y lo seguirá amando hasta el fin de los tiempos. Porque muchos dicen que esto fue en el Antiguo Testamento, donde se servía, se vivía de acuerdo a la ley, ¿verdad? Bueno, la ley ayer en el Antiguo Testamento y hoy en el Nuevo Testamento es la misma siempre. Es la misma, no cambia. Muchos dicen, bueno, estaban viviendo durante la ley, no la gracia. Hoy vivimos, Jesucristo ya murió. Bueno, pues, vamos a leer Mateo 5:17, a ver qué dice Mateo 5:17. Mateo 5:17,
Yo lo tengo acá porque no está disponible la persona, pero sí me gustaría que las que están de las nuevas que están practicando, si lo quieren leer, si no para adelantar yo lo hago. Así que tienen un segundo. Amén. Yo lo leo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Aleluya. El Señor Jesucristo sabe que la ley estaba ahí desde el principio. Él no vino para romper la ley. No. Él vino para que la ley se siga durante la gracia. Él no vino a romperla. No. Entonces ahí estamos. Para aquellos que dicen muchos que sí, que eso fue durante la ley. Bueno, pues Jesucristo vino, no para romper la ley, no para abolirla. Yo estuve hablando con alguien fin de semana y wow, solo me acordé el versículo dice que por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Porque estuve hablando con un señor y lo primero que me dijo, no, pero que la Biblia se contradice mucho, que la Biblia esto, que el Nuevo Testamento. Y yo lo senté un rato, le dije, vamos a hablar un poquito. Y le cité algunos versículos bíblicos y le dije, mire, para que tenga conocimiento, la Biblia nunca se contradice, se afirma. Lo que pasa es que tenemos que estudiarla. Y hay tanta gente así que lo han llevado por camino de vereda, por caminos errados. Y es triste lo que está pasando hoy en día con la palabra del Señor. Que hay muchos maestros hoy en día, como dice la palabra, que se amontonan a decirles a aquellos lo que quieren escuchar. La palabra no se equivoca y todo lo que está escrito ahí va a suceder. Todo lo que está escrito ahí. Lo que tenemos es que pedirle al Señor todos los días que nos pueda mostrar su plan y que nosotros caminemos en su plan, que no nos salgamos de ahí hasta el fin de los tiempos. Vamos a leer 1 Corintios 1:18. Elizabeth, esa te toca a ti. Ay, aquí estoy. Amén, adelante. Bendito sea Dios, bendiciones para todos. Padre de gloria, te damos gracias por estas palabras, Señor Jesús. Dice 1 Corintios 1:18. Padre Jesús, gracias. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Jesús. Bendito Dios, palabra de poder. Aleluya. Gracias, Padre de Esa Dios. es palabra de poder, Ay, santo. porque es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Wow. A nosotros los cristianos nos dicen locos, porque creemos en algo que no vemos, ¿verdad? Pero sentimos, porque cuando nuestro Señor Jesucristo se reunió con Nicodemos, en aquella reunión, me fascina esa conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemos, que Nicodemos siendo un maestro de la ley, no entendía al Señor Jesucristo. Y él le pregunta, ¿siente algo? Y Nicodemos lo mira y dice, sí, siento el viento. Y le pregunta otra vez, ¿sabe de dónde vienes y dónde vas? Le dice, no, no tengo idea. Y la respuesta fue tan poderosa a un maestro de la ley ahí. Dice, así es el Espíritu Santo. No lo ves, pero lo siente. No sabe dónde viene ni dónde vas, pero está ahí. Y eso nos pasa a nosotros todos los días. Todos los días. Hermano, tenemos que construir, de tener una relación con Jesucristo, con el Maestro. No una religión. Olvidémonos de religión, ¿eh? Porque si llevamos una religión con nuestro amado Cristo, lo vamos a perder todo.
Tenemos que relacionarnos con Él, llevarlo en nuestro corazón. Dice la palabra que Jesucristo no habita en templo hecho por humanos, habita en los corazones de los hombres. Ahí Él está. Todos lo llevamos cuando lo queremos llevar a Él. ¿Sí? Es locura a los que se pierden, pero para nosotros no, porque nosotros lo sentimos así como Nicodemo sintió el viento, así sentimos el Espíritu Santo. La fe y la certeza de creer en lo que no se ve es locura para aquellos. ¿Qué dice Mateo 10:22? ¿Quién tiene Mateo 10:22? Si por favor lo puede leer alguien que no está aquí la persona. Mateo 10:22. Y también para que vayan anotando, Mateo 10:22 está disponible. También Mateo 24:13. Si no lo tiene alguien, yo tengo 10:22 a Mateo. Adelante. Amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Aleluya. Como siempre, el versículo se divide en dos partes. Por lo general se dividen en dos partes. Y los teólogos, cuando estudian los versículos, por lo general, cogen la primera parte, que siempre es una bendición. Y la segunda parte, por lo general, es una advertencia. Seréis aborrecidos de todo por mi causa, mas el que persevere hasta el fin. Hay muchos teólogos o muchos creyentes dicen que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando ahí al pueblo, aquel pueblo que va a vivir durante esa gran tribulación, que no es para nosotros, que no es para la iglesia, que él estaba hablando a otras personas ahí en esos tiempos. Jesús está hablando a sus discípulos sobre las dificultades que enfrentarían al predicar el evangelio. Él le asegura que serán odiados y perseguidos a causa de su nombre, pero también le promete que el que persevere al fin será salvo. Si leemos la historia de Saulo, Pablo, ¿verdad que sí? Todo lo que pasó Pablo y no se dio por vencido. Esteban, el primer mártir, que todavía lo estaban apedreando y él decía, no importa que me hagan lo que me hagan, porque ellos vieron la gloria de Dios en Jesucristo. Ellos fueron bienaventurados, que ellos vieron la gloria de Dios, vieron el Mesías, vieron la luz y murieron por él. ¿Estamos nosotros listos para hacer lo mismo hoy en día por ese rey? Siempre, siempre, siempre estemos preparados, porque no sabemos el día y la hora que Él vendrá por nosotros o nosotros iremos a Él. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí Jesús está hablando de las señales que precederán a su regreso. Él menciona que habrá tribulaciones y persecuciones, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Él no está hablando solamente a aquellas personas de la gran tribulación. No, porque hoy en día yo sigo a Cristo, pero si yo me dejo convencer mañana de que el hombre de la tiniebla es más fuerte que Cristo y yo decido seguirlo a él, pues hasta ahí llegué. No perseveré hasta el fin. Es por eso que tenemos que estudiar las escrituras, hermano, día tras día. Por falta de conocimiento murió mi pueblo, dice el Señor.
La frase aquí, el que persevere hasta el fin será salvo, se repite en Mateo 24:13, aquí, enfatizando la importancia de mantenernos firmes durante los tiempos difíciles, esos tiempos que están por venir. El que persevere hasta el fin será salvo. Eso lo encontramos, esa expresión la encontramos 3 veces en la Biblia. En Mateo 10:22, Mateo 24:13 y Marcos 13:13. 3 veces, como quien dice el Señor, vamos a repetirla. ¿Sí? Muchos creen que el Señor Jesucristo le está hablando a los creyentes de la gran tribulación y no a la iglesia. No es así. Nos está hablando a cada uno de nosotros para que nosotros mantengamos el camino, que no nos desviemos, que tengamos esa relación con Cristo, no esa religión, hermanos. Estas palabras son para todos nosotros hoy en día. Aunque la salvación sea un regalo, está compuesta de 2 partes y usted tiene que poner su parte, porque a usted se le dio libre albedrío de escoger. A usted se le dio libre albedrío de escoger. Él hizo su parte ya. Consumado es. Finito. Te toca a ti ahora. Seguirme a mí, creer en mí. Y yo te coronaré al fin de los tiempos, dice el Señor. ¿Qué ocurre cuando pecamos? Es la próxima. Dios no quiere que un creyente peque nunca. Y es verdaderamente lamentable que suceda. Cuando como creyentes cometemos un pecado, la comunión o armonía que gozamos con Dios se rompe. Automáticamente se rompe porque Dios es santo y lo santo no está donde hay pecado. Como he dicho antes, la oscuridad y la luz no coexisten, no pueden vivir una con la otra. Cuando pecamos, lo que debemos hacer inmediatamente es confesar ese pecado. Decírselo a Dios con un corazón arrepentido, como lo hizo el rey David, como lo hizo el rey Ezequías. Sí, aquellos grandes reyes de aquel tiempo que pecaron grandemente, pero vinieron a Dios con un corazón contrito y humillado. Por eso que la Biblia dice que esos 2 reyes tenían el corazón de acuerdo al corazón de Dios, porque siendo humanos pecaron, pero se arrepintieron. Y nosotros también lo podemos hacer hoy, pero lo tenemos que hacer de corazón. Dios promete que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Quién lo lee? Soy yo. Amén. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. En esta forma es restaurada nuestra comunión y amistad con el Señor. Cuando confesamos nuestro pecado. Podemos comparar esto con la relación matrimonial. Sí, podemos hacerlo. Y me voy a poner yo de ejemplo. Hace unos años, mi esposa y yo nos casamos. Unos añitos largos ya, gracias al Señor. Desde ese día desde ese día ella y yo vivimos felices, podríamos decir, pero se presenta la ocasión cuando por X razón yo me comporto con ella como no debo. Quizá pierdo la paciencia, le levanto la voz. En ese momento siento que la armonía de la cual hemos gozado es interrumpida totalmente. Ella no me sonríe, nos sentimos mal. ¿Qué debemos hacer para corregir la situación? Nos hacemos la pregunta, ¿habrá la necesidad de volvernos a casar para arreglarla? No, ¿verdad que no? Seguimos siendo esposo y esposa. ¿Sí? El problema es que ya no estamos gozando de esa relación.
por lo que acaba de suceder. Ahí yo lo que tengo que hacer es reconocer mi culpa y confesar a mi esposa mi mal proceder. Esto va a restaurar la armonía en mi hogar automáticamente. Cuando peco contra el Señor, también pierdo el gozo de ser un hijo de Dios. ¿Debo volver a recibir a Cristo en mi corazón como lo recibí antes? No. Sigo siendo un hijo de Dios. Sí. Lleno de pecado, el cual Dios repudia. Dios repudia el pecado, aunque ama el pecador. Él no ama a nosotros. ¿He perdido el gozo de mi salvación? Bueno, hasta que regrese a ese gozo, confesando mis pecados y pidiendo perdón. Si no lo hago, me pierdo. Si no lo hago, me pierdo. Y otra vez voy a poner de ejemplo al rey David. El rey David cometió pecado con Betsabé. Tuvo que pagar por su pecado. Porque ese hijo que nació de una relación oscura tuvo que morir. Pero el rey David fue donde Dios otra vez y le pidió perdón. De corazón. Dice que se rasgó las ropas y le pidió perdón. Y el Señor lo perdonó. Porque la misericordia del Señor es tan grande, tan buena, que no se puede medir. Aquí lo que debo yo es reconocer mi pecado y confesárselo al Señor. De corazón, no de boca. Porque es bien fácil uno pecar y decir, Señor, me arrepiento, pero tú estás confesándote de tu corazón. Dice que el Señor mira el corazón del hombre. Eso es un gran ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Algunas veces nosotros nos condenamos nosotros mismos. La mayoría del tiempo nos condenamos nosotros mismos, ¿sabían ustedes? Hablando de otra persona y juzgando a otra persona sin conocer el corazón de esa persona. Por tal razón por la cual el Señor dice, no juzgue, la venganza es mía. Déjalo todo a mí, dice él. Vamos a ver algo aquí, para aquellos que piensan que la salvación no se pierde. Vamos a leer en Juan 12, 42, 43. ¿Quién tiene Juan 12, 42, 43? Wendy. Amén. Aquí estoy. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Pero amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Amén. Se menciona, oh, wow. Se menciona que algunos no confesaban a Jesús porque amaban más a la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, ¿creen que se salvaron? Una decisión del Señor, ¿verdad? Yo no tengo por qué decir sí o no, pero de acuerdo a las escrituras, no creo que se salvaran. Y estamos hablando, el Señor menciona aquí la sinagoga. Estamos hablando de personas que creen supuestamente, entre comillas, en Dios. Están en la sinagoga, en las iglesias. No solamente ir a un templo, hermanos y hermanas. Hay muchos en el templo que no creen en Dios. Muchos en los templos hoy en día que van para emoción y conmoción, para sentirse bien, pero no tienen una relación con Cristo. Ahí vi que alguien puso en el chat falta de conocimiento. Y es lo correcto. Es lo correcto. Falta de conocimiento. Ahora, cuando usted tiene el conocimiento, como lo tenían esos escribas ahí en la sinagoga, no tenían luz.
No tenían luz. Tenían todo el conocimiento del mundo porque se sabía en el Torac, la Biblia hebrea, de cabo a rabo, pero no conocieron la luz. ¿Por qué? Porque estaban más en la ley que en otra cosa. Errores comunes con respecto al bautismo. Me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. El bautismo no es una condición para ser salvo. Tampoco le añade seguridad a nuestra salvación. Si tiene dudas antes de ser bautizado, la tendrá después del bautismo. No se van a ir. Nuestra salvación descansa completamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no en el bautismo. Las dudas desaparecen y la confianza renace cuando empezamos a descansar sobre la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. Es una pregunta que se hace mucho. Me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. Dios sopló el Espíritu en usted. Génesis 2:7. ¿Quién tiene Génesis 2:7? Hermana Ramona. Ah, Hermana Ramona. sí, es que no se quería Ok. abrir el micrófono, perdón. Dice la palabra del Señor en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida, que es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, no necesitamos ser bautizados para tener el Espíritu de Dios. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Muchos dicen, bueno, te va a bautizar para recibir el Espíritu Santo. No, Señor, ya usted lo tiene. Ya usted anda con el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene Efesios 1:3? Yo lo tengo, perdón, que es verdad, el micrófono a veces como que se pega. Así es verdad, Nicole. Ay, Dios mío. So, a Efesios 1:3 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, creyendo en él. Ahí está. No tenemos que ser bautizados para ser sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu de Dios. Ya somos sellados. Amén. Somos parte de él. Somos sus hijos. Habiendo creído al Señor Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es imposible que un verdadero cristiano no tenga el Espíritu Santo. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué dice Romanos 8:9? Que soy yo. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Gloria a Dios. Como dice el Señor en Romanos, ¿verdad? Pablo. O sea, no lo digo yo, ni lo dijo la hermana Elena, lo dicen las Escrituras. Amén. Lo bonito de las Escrituras es que se confirma un versículo con el otro, siempre. Si usted cree que hay confusión en un versículo, pídele al Espíritu Santo que él le va a instruir a encontrar otros versículos que lo van a confirmar. Me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor. El bautismo es sencillamente un paso de obediencia al Señor. No debemos atribuirle al bautismo un poder que las Escrituras no lo muestran. Y lamentablemente
Muchos cometen el error y violan una de las leyes del Señor que dice, ni se le añadirá ni se le quitará una tilde a mi palabra, porque todo pasará menos mi palabra. ¿Y qué es la palabra? El verbo. ¿Y qué es el verbo? Nuestro Señor Jesucristo. Nunca pasará. Debo ser bautizado. El bautismo trae consigo gozo. Hechos 8:39. ¿Quién lee Hechos 8:39? Janet, Rocío, tú lo tienes. te toca a ti, Janet. No, yo sé, pero lo que pasa es que a Rocío el de ella no se lo dieron, so yo le estoy cediendo el mío, Ok, si ella lo tiene. ok. Rocío, ¿lo tienes? Creo que no, pues entonces yo lo leo. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. 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 Dice, el 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Wow. Las escrituras son tan claras. El bautismo trae consigo gozo. Es algo que usted, cuando usted hace eso, cuando usted se sumerge en esa agua y usted sale, le provoca un gozo eterno. Usted nunca se olvida de eso. Muy pocas personas se olvidan de cuando se bautizaron, porque es un gozo que dura para toda la vida. Siempre hay gozo cuando decidimos obedecer al Señor. Siempre. Me quiero bautizar para no tener tantas tentaciones. La Biblia nos dice todo lo contrario. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12 le tocaba a Glenny. ¿Alguien lo tiene? Si no, yo lo tengo para adelantar. Yo lo tengo también. Pues léalo, hermana. ¿Yo? Sí, mi hermana, Ok, adelante. muchas gracias. Y dice así, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es, puesto que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra seres humanos, sino contra Satanás y los huestes de las tinieblas. Esa es la lucha que tenemos. Aquel hermano que se va contra usted, algunas veces pecamos y nos condenamos nosotros mismos porque nos vamos contra el hermano y tenemos que ser un poquito más espiritual en ese sentido y ver aquí lo que nos dice Timoteo. Estamos luchando contra la oscuridad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado furiosamente, como ninguno de nosotros. A Él se le ofreció todos los templos del mundo. Todos los templos del mundo, todas las riquezas del mundo. Y Él no la aceptó. Dios no nos prometió que si somos cristianos obedientes seremos menos tentados, pero sí prometió darnos la salida, como dice Primera de Corintios 10:13. ¿Quién tiene Primera de Yo lo Corintios? tengo. Dice, no, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Es bueno es el Señor. El Señor es tan bueno que Él sabía que íbamos a tener tentaciones, que nosotros solo no íbamos a pasar ese Ujú. desierto. No, nunca, jamás. Sin embargo, aquí nos da esa gran promesa, que Él estará ahí con nosotros siempre. Él estará ahí con nosotros siempre. Eso es lo importante de todo esto.
Esto ahorita se acaba y comenzamos una nueva vida con el Señor. Vuelvo y repito, sea que Él venga primero. Anhelamos que Él venga, ¿verdad? Con todos nosotros, que seamos la generación que no vea muerte, que seamos arrebatados en el cielo. Esa va a ser la felicidad mayor que podríamos tener nosotros. Ser arrebatados, ser esta generación que no verá muerte, porque la Biblia lo dice. Habrá una generación que no verá la muerte física. De esto no vamos al cielo. ¿Qué nos dice Pablo en 2 Corintios 12:9? ¿Quién no tiene? Porque yo tengo. Segunda de Corintios 12:9. Amén. Yo le quiero pedir un permiso al ministro, porque es 12:9, pero tú me permites leerlo desde el 7. Sí, claro. Amén. Dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Te recuerdas que hablé contigo de eso hoy? Explícate, por favor. Nosotros todos como cristianos debemos de llevar 2 Corintios 12:9 en nuestros corazones. Resaltar ese versículo, ese capítulo versículo, porque es tan fuerte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Debemos de ser pequeños, dejar que la gracia del Señor trabaje en nosotros. Dejar que nosotros menguar, ser débil o actuar débil, para que el Señor esté con nosotros ahí, para que Cristo repose sobre mí, dice. Ese versículo es tan poderoso y tan instructivo para nosotros los cristianos, para poder caminar hasta el fin de los tiempos. Porque es que si nos engrandecemos, si sacamos el poder de Dios de nosotros, no vamos a poder solo. No vamos a poder solos, hermanos. Entonces tenemos que confiar plenamente en Cristo. Tenemos que confiar en Él 100%. Que Él va a hacer las cosas. Sí, sí. Podemos confiar plenamente en Cristo y su socorro cuando damos un paso de obediencia. Hermanos, son las 8:05 y esta clase sigue, pero el tiempo hay que respetarlo. Dios es un Dios de orden y hay que obedecer el tiempo de Él y el tiempo de todos. La próxima semana seguimos con la lección 4. Es una bendición. La verdad que sí, cuando nos entramos en la palabra y sentimos la unción del Espíritu Santo, el tiempo vuela. Así será en el cielo, ¿eh? Es la razón por la cual el Señor dice que 1000 años para Él es como un día. 1000 años se van y es en felicidad. No lo nota. La semana siguiente seguimos con la lección 4. Que el Señor le bendiga y ya nos veremos el miércoles para el estudio de Isaías. Gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Nos hemos gozado esta clase. Y yo sé que ya son las 8, pero no podemos dejar pasar si tienen alguna preguntita, porque esto es una clase muy importante, súper interesante. Ustedes saben que por ahí hay grandes debates, que si se pierde o no se pierde la salvación.
Sí, permisito, es Sí, rapidito, sí. porque tengo que aprovechar al ministro antes de que se mueva. Tengo una sola pregunta, ministro, y fue porque fui muy ministrada Ujú. después de dar ese testimonio más adelante, que es muy profundo. La clase de hoy no tiene desperdicio, fue una profundidad muy fuerte, tiene demasiadas dimensiones, bendito sea el Señor. Amén. Los amorreos, ¿quiénes? ¿Qué era lo que operaba en ese pueblo de los amorreos? Eran idólatras, lo sé, pero yo necesito para terminar de encajar un engranaje, y yo sé que viene de usted esa palabra. El Señor dijo en su palabra, de todo lo que me diste, solo se perdió uno para que las escrituras se cumpliesen. En su plan del Señor, si nos vamos a estudiar la vida de los amorreos, yo diría que fue parte del plan de Dios de tratar de hacerle entender a su pueblo que no importa quién lo atacara o de dónde vendiera el ataque, que ellos se mantuvieran en el camino. Algunas veces no entendemos los planes del Señor, los misterios del Señor. Algunas veces le queremos buscar la quinta pata al gato a las cosas y no lo encontramos. Y eso fue un pueblo que lamentablemente fueron idólatras, fueron personas que no importa lo que el Señor le mostrara, ellos eran parte de la oscuridad. Fueron uno de los enemigos fieles del pueblo de Dios. Y, y lamentablemente, o sea, no encontraron salvación. Pero solo Dios sabe, porque es el plan de Él. Si nos ponemos a pensar el por qué el Señor le dio este mundo a las tinieblas, a Satanás. ¿Por qué? O sea, es un misterio de Él, porque Lucifer fue creado por Dios. Satanás no fue creado por Dios. Un ángel de la luz, si nos vamos ahí. Y él desertó porque el orgullo lo llevó a hacerlo. El Señor lo puso en este mundo para llevarnos a nosotros a entender que Él está buscando hombres fieles para su reino. Aquellos similares a Lucifer en aquel tiempo, el ángel de la luz. Pero nosotros tenemos que escoger. Y en el medio del pueblo hebreo le puso esos pueblos para que ellos entendieran y escogieran el camino correcto. Eso mismo nos pasa a nosotros hoy en día. Hay un pueblo ahí llamado el pueblo de la oscuridad, el cual tiene guerra con nosotros, así como lo tuvo con el pueblo hebreo en aquel tiempo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Aprender de lo que ellos pasaron para no cometer el mismo error. Porque ese mismo pueblo todavía existe, así como existe Babilonia, el símbolo de Babilonia, de confusión, de maldad. Ese pueblo existe hoy en día y está aquí presente en su símbolo, buscando cómo sacarnos a nosotros del camino, peleando contra los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un tema que deberíamos después estudiarlo. Entonces, ese pueblo, ese símbolo, en el mundo espiritual sigue, porque Babilonia lo vemos más, podemos verlo en las ciudades y eso, pero ese pueblo de oscuridad, eso en el mundo espiritual que está ahí. Eso no ha parado. Mire lo que está sucediendo hoy con Palestina. Wow. Palestina es parte de ese pueblo. No termina esa guerra. La destrucción completa del pueblo hebreo. Ellos buscan la destrucción completa del pueblo hebreo. Lo han buscado desde la antigüedad.
y lo van a seguir buscando hasta esa gran tribulación. La séptima, la semana 7 de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Uf. Mire, usted no se imagina lo que usted me ha desatado en el día de hoy, bendito Dios. Amén. Es maravilloso, la palabra, Señor, no tiene desperdicio. La Biblia tiene todo. El problema es que cuando entramos en la palabra que el Señor nos revela, es muy fuerte. Yo le exhorto a todos ustedes que busquen una relación con Dios, no Uf, una religión. Mire, le voy a dar un pequeño testimonio. Y antes de irme, quiero que oren por mí, que voy a tener un procedimiento mañana médico. Yo sé que el Señor tiene el control de todos. Pero ujú. cuando usted tiene una relación con Cristo, usted conoce a Cristo, usted no conoce religión. Y escúcheme, esto es un poco delicado, porque hemos sido instruidos en un mundo o en un cristianismo hecho de hombre, doctrina de hombre, donde los pastores les prohíben a usted hacer ciertas cosas porque no están acorde con algunos grupos, yo diría, organizaciones, porque tienen sus leyes de hombre. Y nosotros tenemos que crecer fuera de eso, fuera de lo que le llamamos religión. No podemos hablar mal de otro grupo, porque si hablamos mal de otro grupo, nos estamos condenando a nosotros mismos. Si somos luz, no debemos juzgar. Y ayer domingo, yo estaba trabajando y con la persona que yo estaba trabajando es una persona católica y esa persona le gusta ir a misa y yo trabajo con esa persona y yo tengo que ir a misa. Y yo le tengo que decir que yo fui a esa misa ayer y, y cuando se comenzó a hablar de la palabra, se comenzó a hablar de la palabra en Apocalipsis. Y a mí Apocalipsis es uno de los libros que más me fascina, porque en Apocalipsis yo he encontrado que el Señor Jesucristo habla directo. Él no usa parábolas. Él no dice las cosas que van a suceder clara. Y el padre que estaba dando la misa fue con referencia a Apocalipsis, creo que fue Apocalipsis 12. Hermano, y fue tan poderosa esa palabra que yo digo, wow, pero vino de una iglesia católica. Entonces, si yo me pongo a pensar, vino de una iglesia católica, ahí se me van a oscurecer todos los sentidos, porque ya no le voy a poner la atención. Ya no le voy a poner la atención. Entonces, lo que yo quiero que usted entiendan es algo. La palabra puede venir de cualquier sitio. Usted tiene que tener el conocimiento bíblico para usted escoger o dejar. Para usted decir no, está mal o está bien. Y no juzgar. Tomar lo bueno y dejar lo malo. Tenemos que dejar de condenarnos nosotros mismos, porque lo que hacemos es que nos condenamos nosotros mismos, hablando mal del otro. Y todos somos hermanos, todos somos hermanos. Y al final de los tiempos, como estudiamos en Isaías, cuando usted se imaginaba que el Señor tiene una promesa para Egipto, que el Señor tiene una promesa para Siria, sí, pero usted dice, eran los pueblos que estaban contra su pueblo. Pero dice que el Señor en los últimos tiempos lo va a bendecir. Entonces son misterios de Dios que nosotros creemos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Nos condenamos nosotros mismos. Y debemos de aprender más de las escrituras, porque cuando las escudriñamos, nos pegamos más a Cristo y nos condenamos menos todos los días. Eso me pasó a mí ayer en misa. Y déjeme decirle, fui y tomé la cena del Señor. ¿Sí? Fui y tomé la cena, porque la cena del Señor yo la tomo
donde el Espíritu Santo me lleva. Y me tocó la primera vez y me dijo, ve, toma la cena. En mi corazón lo sentí. Yo dije, no, yo no la voy a tomar otra vez, porque el Señor cuando toca 1 y 2 veces para que tú escuches. Y yo fui, tomé la cena del Señor y me sentí tan gozoso en el Espíritu. Entonces, ¿qué le cuenta eso a algunos pastores? Si van a decir, pero oye, lo más probable es que te arrastren contigo. Nosotros tenemos que tener una relación con Cristo. Y más en los últimos tiempos, ser luz, actuar como Él, seguirlo a Él, caminar como Él, reflejarlo a Él. Y dejarnos de condenar a otras personas, porque condenando a otras personas nos condenamos a nosotros mismos. Eso es ser luz, es seguirlo a Él, siempre, no seguir religión. Con esto no le digo que vaya a una iglesia católica, que no vaya, no. Es que mire a Jesucristo en todo. Tome conocimiento de la palabra y usted encontrará, porque voy a repetir esto, Dios no vive en templo hecho por hombres. Dios habita en los corazones de los hombres. Esa pregunta, Señor, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Está allí o está allá? No, está dentro de ti el reino de los cielos. Ahí habita, Señor. Dios le bendiga. Gracias por estos minutos extras. Amén. Muy bien usado y lo apreciamos y recibimos todo lo que el Señor nos quiere dejar dicho. Gracias, ministro. Entonces ya no los detenemos más.